En la tuberculosis, por ejemplo, se hace todavía lo que le llaman el PPD, para Sí. tratar de identificar si la persona ha Sí. estado en contacto, ¿no? Exacto, que de hecho eso es algo importante, no necesariamente un PPD positivo dice que el paciente esté infectado, sí dice que el paciente está en contacto, estuvo en contacto con el bacilo en algún momento durante un Eso es bueno periodo de aclararlo, tiempo. doctora, porque muchas personas creen que si el PPD da positivo, usted tiene la tuberculosis. No. Inclusive hay varios, cuando se inocula la tuberculina, que es lo que se le inocula al paciente, que regularmente se hace en esta parte del brazo, se lee entre 48 y 72 horas luego de administrarlo. Entonces, de acuerdo al tamaño que deja la pápula, el eritema que hace, entonces de acuerdo a los milímetros que tenga, eso se mide con una regla que tiene ahí un personal calificado para eso, y de acuerdo al tamaño que tiene la pápula, entonces se diagnostica si el paciente estuvo en contacto o si el paciente es un enfermo activo. Entonces, ¿qué es? Hablamos de historia clínica, radiografía, la prueba del PPD, que son las cosas más específicas para nosotros hacer un diagnóstico de tuberculosis. Muchas veces las campañas antituberculosis y demás se hacen primero poniendo el PPD, ¿verdad? Si el PPD da positivo, es necesario entonces hacer una... se toma ese paciente, se hacen las otras pruebas y entonces entra en un ciclo de tratamiento. O sea que cualquier persona que esté en un elevador con nosotros, cualquier persona que esté acompañándonos en un autobús o que esté comiendo o demás, puede perfectamente estar infectado sin saberlo, ¿verdad? Y en nuestro país, como somos tan desordenados en todo. Tampoco amigos de los chequeos rutinarios, porque tenemos un país donde la gente no cree en los chequeos preventivos. Sin embargo, acuérdense que ahorita hablamos de que tenemos un periodo de incubación que puede ir desde 15 hasta 65 días, hasta 2 años y hasta 6 años. O sea, que una persona puede andar por ahí caminando con un proceso tuberculoso que ni siquiera él mismo se está enterando, porque tiene unas condiciones inmunológicas que lo ayudan a ir manteniendo ese virus a raya hasta que ese bacilo, a raya, hasta que encuentra condiciones favorables, ya sea que se deprima porque adquiera un VIH o porque adquiera alguna otra enfermedad, hasta un proceso neumónico que no sea inducido por la tuberculosis, y cuando comienza el declive del sistema inmunológico del paciente, entonces ahí aprovecha y florece. Señores, es muy importante que todo aquel que esté escuchando a la doctora Martínez Newman ponga mucha atención con respecto a los síntomas de la tuberculosis, que cualquiera de su familia puede presentarlo desde hace mucho tiempo sin darnos cuenta. Además, me decía usted, doctora, fuera de cámara, que esta enfermedad en la actualidad mata más de 400.000 personas en el año. 450.000 personas en el año a nivel mundial. Entonces yo le decía que aunque el universo de pacientes infectados es mucho, pero no vamos a pensar en los infectados, o sea, vamos a pensar en cuántos se mueren. Y cuando tú hablas de una muerte de 450.000 personas en un año, realmente son estadísticas. Es una cifra alarmante, extremadamente alarmante. Exactamente, es una cifra considerable. Entonces, es una enfermedad que, como hablábamos nosotros fuera de cámara, que ya tiene, o sea, está identificada en el laboratorio, que tiene vacunas, que se hacen campañas. Entonces, es muy cuesta arriba pensar que todavía en este tiempo, en nuestros países, muera una cantidad tal de personas infectadas por tuberculosis. Y que además de eso es curable, que eso es lo bueno de esta historia, o sea que detectada a tiempo y tratada correctamente con un buen seguimiento, el pronóstico es magnífico. Que justamente ese es el gran problema de la tuberculosis, que primero la cantidad de drogas, de medicamentos que se usan, que son de 2 a 4, depende del esquema que se utilice, depende de la edad del paciente, depende de la condición del paciente, pero el tratamiento va de 4 a 12 meses. Y es la deserción del tratamiento justamente lo que produce ese número de muertes, porque cada vez, y ojo, quizás ya no solamente al que pueda tener una posible infección, sino a los que estén infectados, que nos estén escuchando,
Lo que más muerte produce por tuberculosis es justamente eso, la resistencia que hace el paciente por abandono del tratamiento. Claro, que después se no es la tuberculosis en sí, o sea, tú tuviste una primoinfección, entraste en un proceso de tratamiento y es una cura, o sea, hay cura para la tuberculosis, pero muchos pacientes se desencantan, se desesperan, abandonan el tratamiento. Cuando recaen, entonces es peor y probablemente uno de los mayores problemas de salud pública que hay en este momento sea eso, los pacientes resistentes a tratamiento por abandono. Si usted estuvo en tratamiento para la tuberculosis, si usted no terminó el esquema que su médico le asignó, si los síntomas desaparecieron, usted puede ser que no esté curado, ¿eh? Que lo usted más tenga silentemente, está infectado. Que tenga una enfermedad latente, como decimos los médicos, y en el momento en que las condiciones lleguen, va a aflorar nuevamente. Y no solamente, porque el problema no es que solamente va a aflorar, sino que usted va a estar en peores condiciones que al inicio. Porque cuando es una primoinfección, como se llama, cuando el paciente inicia el proceso, entonces las posibilidades de cura, si hay apego al tratamiento, son muy altas. Pero cuando hay una recaída, las posibilidades de cura, el tiempo de tratamiento, la agresión de las drogas, entonces es mucho mayor. A mí siempre me gusta preguntar estadística, pero hago la aclaración que en nuestro país no somos buenos en estadística. Pero ¿qué información tiene usted con respecto a la incidencia de la tuberculosis aquí, en la República Dominicana? Hablamos ahorita sobre eso, que CESPAS hizo una investigación 2010-2011, que salieron donde encontraron 3.168 casos nuevos. O sea, casos nuevos de tuberculosis, de los cuales había un 26% que tenían baciloscopías positivas. Muy bien. Y esos fueron captados en estudios. O sea, si nos vamos quizás, como bien usted dijo, en estadísticas que no podemos manejar, porque hablamos de batalles. Sí. Eso le iba a preguntar. Hablemos de condiciones de hacinamiento, sí. Exacto. Hablemos de batalla, hablemos de condiciones de hacinamiento, si hablamos de ingenios, si hablamos de comunidades pobres, por ejemplo, en el sur, que hay muchas comunidades pobres, donde quiera que hay pobreza y hacinamiento, eso es un cardumen de cultivo para la tuberculosis. Y regularmente los sistemas de salud no llegan hasta ahí o las personas no tienen un nivel de educación suficiente para acudir al médico hasta que quizás, no sería bueno mencionar la palabra tarde, pero sí hasta que ya la enfermedad está en un estadio muy avanzado y las posibilidades de cura son menos. Sí, ok, hemos visto al paciente, hemos hecho nuestro diagnóstico, comenzamos el tratamiento. ¿Qué tiempo toma para que esa persona se vuelva negativo? Regularmente, cuando el paciente tiene apego al tratamiento, durante los 2 primeros meses de tratamiento, el paciente se vuelve bacilífero negativo. Pero eso no quiere decir que esté curado. No, por supuesto. Eso quiere decir que eso no quiere decir que, exacto, que el paciente no es un ente de infección para los que están a su alrededor, pero no que el paciente está curado. El tratamiento real dura entre 6 y 12 meses. En pacientes que están en tratamiento por primera vez, porque en pacientes reincidentes puede durar hasta 18 meses. Entonces, es un asunto de conciencia, de que el paciente entienda que va a durar entre 6 y 12 meses de tratamiento, pero después que usted agote esos 6 a 12 meses de tratamiento, ya usted va a ser una persona sana y va a ser una vida normal. Y no que el paciente salga del tratamiento y entonces cuando venga va a necesitar una dosis de droga mayor y un tiempo mayor y las posibilidades son menos. Claro. ¿Hay riesgo de reinfección o el paciente ya levanta una inmunidad? El paciente hace una inmunidad, pero acuérdese que hablamos mucho sobre condiciones de huésped. Entonces, cuando usted tiene malas condiciones de salud, malas condiciones de higiene, malas condiciones sanitarias, entonces eso lo hace plausible a volver de nuevo. Pero un paciente que tuvo una tuberculosis, que tuvo un tratamiento real y efectivo bajo una supervisión, como mismo usted mencionó ahorita, bajo un proceso de supervisión bien estrecho, que tiene condiciones nutricionales, la mayoría de los centros donde se expende el medicamento para los pacientes tuberculosos, muchas veces tienen el servicio de comida, o darle las porciones de alimento al paciente o de que venga el paciente a alimentarse diariamente,
porque eso tiene mucho que ver con la recuperación y con la no recaída. ¿Qué medidas debemos de tomar o qué medidas se deben tomar en el hogar cuando se hace un diagnóstico por primera vez de un paciente? Primero. Y segundo, ¿es necesario que todos los que habiten en el hogar se hagan algún tipo de prueba para ver si están infectados o no? Cuando se hace un diagnóstico de tuberculosis, todos los que están en el hogar deben ser valorados, porque acuérdense que hablamos sobre convivencia estrecha y sobre el asunto de la tos, de que se hace bacilífero. Entonces, cuando tú haces un diagnóstico de tuberculosis, no sabemos cuánto tiempo siendo portador tiene ese paciente, entonces ahí está contaminando lo que cuando hay un caso índice, como se le dice en estadística, cuando hay en epidemiología, cuando hay un caso índice, deben ser revisados todos deben ser evaluados, incluyendo la prueba de la tuberculina, para todos los que están en el lugar. Bueno, es interesantísimo. Importante mencionar la vacuna, que no se nos olvide. No podíamos olvidarnos. Hay un asunto, es que en la mayoría de los centros privados, y eso es bueno que se sepa, en la mayoría de los centros privados de salud no se pone vacuna de tuberculosis. Toda madre recién parida debe informarse sobre si su hijo fue vacunado. La vacuna de la tuberculosis debe administrarse durante los primeros 10 días de nacido. Si no, regularmente en todos los centros públicos entregan los bebés vacunados. En todos los centros públicos hay centros de vacunas y los bebés los vacunan en la unidad de neonatología antes de entregárselo a su mamá. Pero toda mujer que esté parida debe ser informada o debe preguntar si no se lo informan, si el bebé está vacunado. Y si el bebé no se lo entregan vacunado en el centro de salud donde usted dio a luz, dentro de los primeros 10 días, preferiblemente los primeros 5 días, si el niño tiene un peso mayor de 2 kilos, cuando el niño tiene menos de 5 libras, es una contraindicación para la vacuna. Pero eso no quiere decir que no se vacune. Lo que hay que hacer es esperar que el niño alcance el peso y entonces llevarlo a vacunar. No hay excusa para que un bebé no sea vacunado. Muy bien. Doctora, hemos estado conversando con la doctora Raquel Martínez Newman, pediatra, sobre el interesante tema de la tuberculosis. Desafortunadamente hemos llegado al final, pero cualquier persona que la esté mirando, ¿dónde es que usted labora, doctora? Yo laboro en el Centro Médico Vista del Jardín. Está ubicado en la Avenida República de Colombia, número 71. El teléfono es 809-563-9923. 9923. Pues muchísimas gracias, doctora. Y le invitamos en otro momento que usted tenga disponible. Muchísimas gracias. Para poder tocar otro interesante tema para poder vivir mejor. Así. Vamos a despedir ya nuestra sesión y invitamos a todos a que continúen en nuestra próxima sesión de Viva Mejor.